Amigos y amigas del periódico Expectativa, estamos junto al escritor Pedro Pablo Caicedo para hablar de dos obras, dos artículos que ha escrito recientemente. Uno que Estudios en el Lanzamiento de Cuentistas de América Latina, una obra que fue seleccionada de entre varias que se presentaron. Y recientemente ha presentado Pedro Pablo Vidas que Inspiran. Allí parece que hay también un artículo, pero nos va a explicar eso Pedro Pablo, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? Muchísimas gracias, distinguido señor licenciado. En primer lugar, quiero felicitar a su medio de comunicación, al diario Expectativa. Gracias. ¿Por qué? ¿Por qué quiero felicitar? Aparte de que usted es distinguido amigo, quiero felicitarle porque es uno de los pocos medios que se interesan en la cultura. Este país necesita cultura como el ser humano necesita oxígeno, porque la cultura es la que orienta todas las actividades del ser humano. En la política, por ejemplo, hoy, gente inculta vota por el que más grita, por el que más ofrece, por tomar un ejemplo. Pero una persona culta escoge las ofertas, analiza y reflexiona. ¿Qué es ser una persona culta? Ser una persona culta es tener las características propias de ser humano positivo y ser un aporte a la sociedad. Porque un hombre que no sirve a la sociedad no puede ser un ser humano. Hablemos de estas dos obras, que una se hizo un lanzamiento en el cuartel, en el edificio que es precisamente de la cultura, del arte, como es en la Casa Troya. Allí se hizo el lanzamiento de un artículo suyo dentro de este libro de Cuentistas de América Latina, ¿no? Así es. Una editorial mundial, una editorial de prestigio internacional, convocó a los escritores de Latinoamérica. Entre esos me han tomado en cuenta y fui invitado para que presentara un relato en una antología. Y la primera fue entre 3,000 invitados, fui yo escogido, el único ecuatoriano a nombre de Latinoamérica, en el grupo de Latinoamérica, con un relato que tiene un carisma político, no partidista, de ningún género, no a la izquierda, no a la derecha, no al centro. De política se habla porque todos somos políticos. Exactamente, porque de acuerdo a Jacobo Rousseau, el hombre es un ser político por naturaleza. El hombre es un animal político, pero no un político animal. Exactamente. Muy bien. Entonces, he salido aprobado y se publicó este libro, que es una buena reseña para que en un solo libro saber lo que piensa Latinoamérica. Ese es el mérito de las antologías, de que en un solo libro está el pensamiento de muchos autores. Por segunda vez yo me presento a un nuevo concurso que me invitaron. Presenté un relato que también tiene un contenido político. No voy a decir exactamente, pero solamente voy a decir la esencia del relato. Dice, es como el niño, el joven, el muchacho de 18, 19, quizá 20 años, inspirado en su felicidad porque quiere una vida feliz, quiere ser un hombre con realizaciones, es un pro-hombre, un niño, un joven. Aprovechándose de ese concepto psicológico, los partidos políticos de izquierda y de derecha tratan de captar a los niños, a los jóvenes, y tenemos jóvenes recalcitrantemente de izquierda y recalcitrantemente de derecha, porque ambas son potencias, ambos tienen intereses socioeconómicos de dominio. Entonces, un muchacho inspirado en Carlos Marx, en Federico Engels, aquí en la Universidad Central, se ilusiona y se va a estudiar en la Unión Soviética y se encuentra que hay una contradicción total entre lo que se vive en la Unión Soviética con lo que dice el libro de la Unión Soviética.
lo que dice el socialismo, lo que dice Carlos Marx, lo que dice Federico Eges, lo que dice Stalin, lo que en ese tiempo decía Gorbachev, Mikhail Gorbachev. sí, Mikhail, lo que decían, lo que dice la literatura, comparado con la realidad, se encuentra con que es absolutamente diferente. Es un capitalismo soterrado, escondido, en los que el Partido Comunista es el que manda y desmanda, hace y deshace. El Komsomol, que es el grupo de los jóvenes comunistas, son los verdaderos directores del partido, directores del Estado, dueños de todo, y ve la realidad que en un país subdesarrollado como en el Ecuador, por lo menos en ese tiempo habían 4 o 5 estaciones de televisión, habían 3, 4 radiodifusoras, periódicos, había posibilidad de leer y escogitar. En la Unión Soviética, una sola estación de televisión, la del Partido Comunista, un solo periódico, el periódico Pravda del Partido Comunista, un solo pensamiento del Partido Comunista, una sola música del Partido Comunista, una sola literatura del Partido Comunista, y la división de clases era abierta, y habían cargos norteamericanos, capitalistas, burgueses, manejados por los dirigentes del Partido Comunista. Entonces vive esta realidad este muchacho, Ya. y este estudiante, quizás torpe, reacciona en las clases y dice: yo no estoy de acuerdo porque ustedes dicen en la literatura esto y en la realidad esto otro, y empieza a ser una persona negativa, una persona que no era atraída para los que dirigían en la universidad, y le empiezan a discriminar y a molestar, hasta que desaparece por encanto. Este hombre, este joven, desaparece. En una noche, en el tren que justamente iba de Moscú a Odessa, capital de Ucrania, desaparece, y a los 4 meses asoma un comunicado de que este estudiante se había lanzado al precipicio. Se había suicidado. Y le suicidaron, o se suicidó. Entonces el compañero que vivía junto con este muchacho entra en pánico, porque él más o menos pensaba lo mismo y hablaba lo mismo que el asesinado, y huye. Y se mete exabruptamente en la embajada y logra salir de la Unión Soviética y regresa al Ecuador, al subdesarrollo social y económico, pero con gran felicidad de ver a sus parientes, de ver a sus amigos, y fundamentalmente de poder ir a la iglesia porque era católico, de poder gritar cuando protestaba, cuando podía alzarle la voz al comisario y decirle: no, señor, esto es injusticia. En pleno subdesarrollo ecuatoriano estábamos mucho mejor que la Unión Soviética. Ese es el resumen del contenido del relato. Sí. Es un llamado a la atención a la juventud para que no solo lea, sino que lea y compare lo que lee y la realidad. Aquí en nuestro medio, por ejemplo, que la juventud piense lo que le dicen los políticos y lo que hacen los políticos. Entonces ahí nace un verdadero concepto para poder elegir. Ya. Entonces, haciendo una comparación, nuestros jóvenes deberían leer más y comparar cómo es la realidad con lo que se dice o se publica o se señala, ¿no? Sí, porque desgraciadamente en el mundo occidental se vive el concepto de liberal, un mal concepto de Juan Jacobo Rousseau. Yo he leído mucho a Juan Jacobo Rousseau, le admiro mucho, pero también tiene sus errores. Juan Jacobo Rousseau en la Revolución Francesa dijo: c'est passer, c'est faire. El gran principio de dejar hacer y de dejar pasar. Dejar hacer
y dejar. Eso es malo. ¿Por qué? Porque hay un verdadero abuso de la libertad. En las redes sociales se dice, se miente, se calumnia, se insulta, no se presentan papeles. No hay pruebas, ¿no? No hay pruebas, se ponen imágenes, y eso le pone al lector en una actitud obnubilante que no sabe qué decidir y nace la desorientación. Entonces, yo creo firmemente en el pensamiento de libertad del mexicano, no recuerdo en este momento el nombre, Benito Juárez, mexicano, que dice que la libertad es hacer todo lo que uno quiera, absolutamente todo lo que uno quiera, pero sin afectar al otro. Por eso decía, no sé si Benito Juárez, que la libertad de uno termina cuando comienza del otro. Exactamente, de ahí nació este principio de que la libertad de uno termina cuando comienza la libertad del otro. Ese es el verdadero concepto de la libertad, que no existe desgraciadamente. ¿Por qué? Porque si alguien me calumnia, alguien me insulta y no tengo los medios para poder limpiar ese insulto, pues sencillamente he quedado calumniado. Y eso es totalmente injusto. Ya aterrizando acá en el país, ¿a qué se debe, cree usted, Pedro Pablo, que ganó Daniel Noboa la presidencia cuando no estaba en el radar político, no estaba en las encuestas, no aparecía como favorito? ¿Qué ocurrió ahí? Yo considero de que en el Ecuador, hasta ahora, y en el tiempo de las elecciones de que ganó Noboa, hay una frustración social, una frustración humana, no dicha, no hablada. Que usted, como periodista, ustedes son los únicos que nos están hablando, que nos están diciendo, y es esa frustración ante la muerte de un prohombre. Porque para mi manera de ver, Villavicencio, y no es que haga campaña por Villavicencio, Villavicencio fue un verdadero héroe nacional. Y si algún momento hago un llamado, nos agrupamos un grupo de personas para hacer aquí un monumento en Ibarra por Villavicencio, yo haré un esfuerzo económico y ayudaré para que ese monumento se haga. Porque es esa frustración, porque Villavicencio tuvo la valentía, la fortaleza, la inteligencia de denunciar con pelos y señales, con todas las características que hoy están descubriendo, todos estas barbaridades de esta gente que ha querido enriquecerse a través de un eslogan político. Entonces esa gente frustrada, desencantada, no tuvo otra alternativa que votar por el menos malo. De toda la lista, claro, el menos malo era Noboa. Y puede repetirse en estas elecciones del 2025. Exactamente. Entonces, he ahí la necesidad del análisis profundo para escoger al menos malo, con el respeto que se merecen como personas, como seres humanos. Los candidatos a la presidencia no tienen las características de verdaderos estadistas, que conozcan, que sepan con ciencia, con sabiduría para manejar el país. No lo tienen. Entonces, si no lo tienen, no son buenos. A veces nace el encanto de más bien votar nulo. La gente también está pensando en votar nulo como rechazo a todos. Hay que ver cuál es el fruto maduro de un análisis de este pueblo. La voluntad del pueblo es la suprema ley. Y para que nazca esta voluntad es indispensable, absolutamente indispensable, el análisis político. Gracias, Pedro Pablo, y estaremos pendientes de esta obra Vidas que Inspiran, donde usted ya nos ha adelantado un poco de qué se trata su relato. Gracias, Pedro Pablo. Sí, solamente si es que me regala un minuto. Dios mediante, en enero o febrero del próximo año voy a presentar una novela al estilo clásico, sin auspicio de nadie. Desde ya me permito invitarle a usted, porque voy a hacer un lanzamiento
en forma bastante abierta, sin apoyo económico ni auspicio de nadie, porque desgraciadamente las instituciones encargadas de la educación y encargadas de la cultura están preocupados de la burocracia, pero no en hacer lo que realmente tienen que hacer, que es educación y cultura. Muy bien. Pedro Pablo Caicedo en entrevista con Expectativa. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Un buen día.